3. Sí, vamos a continuar el estudio de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 3, el versículo 1 hasta el 20 vamos a estudiar hoy. ¿Les parece bien? Bueno, así que atiendan muy bien. Vamos a compartir hoy un tema muy importante. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre la teoría del reemplazo, sobre la teología del reemplazo. Vamos a hablar un poco, a ver qué problema hay en Roma. ¿Por qué apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la comunidad judía que está en Roma? Vamos a estudiar un poquito todo eso hoy, ¿sí? El versículo 1, voy a leer, versículo 1 hasta el 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Vamos a ver, Dios le confió la palabra ¿a quién? Si Dios le confió la palabra a los judíos, ¿qué significa eso? Que Dios le entregó por escrito a los judíos su instrucción, la palabra, ¿no? Entonces, el deber del judío, ¿cuál es? El deber del judío es instruir la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Pero qué hicieron los judíos? Ellos no cumplieron eso, ¿no? Los judíos no cumplieron lo que Dios le había encargado que cumpliesen. Pero aún una cosa, Dios aún así permanece fiel. No por cometer pecado yo le hago a Dios infiel, no es así. Dios no se mueve. La fidelidad de Dios no se mueve. ¿Se va entendiendo? Sí. Dale, ¿alguien puede leer el versículo 4? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sí, dice de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Aquí apóstol Pablo está hablando de la antigüedad, ¿no? O sea, apóstol Pablo no es que inventa algo de su cerebro, voy a crear una nueva religión y comienza a escribir algo nuevo, ¿no? Siempre cuando apóstol Pablo escribe, él va otra vez al antiguo, a los escritos, a la Torah. Siempre él va ahí. ¿Se entiende? Muchas personas pueden creer que el Brit Hadashah, que el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, no, pueden creer que él escribió algo nuevo. No, no es eso. Todos los apóstoles escribieron siempre yendo a la Torah. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poco Salmos. Salmo 51. Para entender un poco de qué se está tratando todo esto. Salmo 51, versículo 1 al 3. Ahí pone: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es el corazón que tenía el rey David. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué fue lo que él había hecho? Él había cometido una gran maldad. Él le hizo asesinar a Urías y se acostó con la esposa de Urías, ¿no? Que se llamaba Betsabé, y le embarazó encima. Entonces él quería tapar ese pecado. ¿Se acuerdan? Y él vivía así escondido tapando ese pecado. Pero había un profeta, había un siervo de Dios que se llama Natán. Y Natán le descubrió su maldad. Le mostró así a David. Y este es el corazón que tiene David. ¿Qué es lo que él dice? Miren un poco. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no se olvida de una cosa, David. ¿De qué no se olvida? De que él ha hecho una gran
maldad, de que es una persona débil, de que es una persona que cae. Cuando él deja la instrucción que Dios le da, cuando él deja la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente le viene ¿qué cosa? Le viene él cometer el pecado. Imagínense cómo él vivía siendo un rey de Israel ungido. Y después ahí está matando a una persona, se está acostando con esta. Y tenía que vivir escondido, tapando su pecado al pueblo, intentando tapar su pecado a Dios también. ¿Cómo vivía de una forma tan mala él, no? Menos mal que estaban el profeta Natán y le descubrió el pecado y él pudo salir a luz otra vez. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, vamos a volver a Romanos. Versículo 5 y 6. ¿Alguien puede leer? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Sí. ¿Sí? En ninguna manera, en otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Sí, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, nosotros no le movemos a Dios. Nuestra incorrección no le mueve a Dios. ¿Se va entendiendo eso? No es porque yo haga tal cosa, entonces le hago más a Dios o le hago menos a Dios. No es así. ¿Se entiende? Ay, Dios es malo. Ay, Dios es bueno ahora. Después otra vez, yo hice tal cosa. Ay, Dios, qué malo. Después otra vez, ay, qué Dios bueno. Dios no se mueve. Dios siempre queda. Siempre queda. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a ver versículos 7 y 8. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sí. ¿Saben ustedes por qué le seguían a Pablo? ¿Por qué le llamaban hereje a él? A Rabino Shaul. ¿Por qué a él le llamaban así? ¿Por qué a él le seguían y le acusaban los judíos? ¿Por qué a él le acusaban? Los judíos, ¿saben qué es lo que pensaban? Que a Pablo se le cambió ya su perola, que ya estaba así ya trastornado, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que Rabino Shaul, que él estaba en contra de los mandamientos, o sea, él estaba en contra de la ley de Moisés. Porque él decía que la circuncisión tenía que ser la del corazón. Entonces un judío que escucha eso, ¿qué dice? Ya no quiere más que al octavo día nos circuncidemos. Así, ellos malinterpretaban lo que Pablo estaba diciéndole a ellos, porque en ese tiempo ellos vivían con mucha corrupción. ¿Se acuerdan? Sí. Vivían en total corrupción. Entonces el apóstol Pablo que decía que tenían que circuncidarse aquí, tienen que apartarse del pecado, de aquí. Una relación personal muy íntima con Dios. ¿Sí? Por eso también le siguieron a Jesús antes. Por eso también le siguieron a él. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poquito un caso. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 11 al 13. ¿Cómo dice ahí? Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sí. ¿Qué pasó? Aquí les sobornaban, ¿no? Hechos 6:11. Aquí les sobornaron a algunos. ¿Para qué? Para que digan que Esteban había hablado en contra de ¿quién? Moisés. ¿Qué significa hablar en contra de Moisés? ¿En contra de qué es lo que hablaba de verdad? Sí, de la Torá. Hablaba en contra de la Torá, en contra de la ley escrita por Moisés. ¿Se entiende? ¿Y después qué pasó? 12. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Sí, después. Y pusieron testigos falsos para que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Sí, le dio un dinerito a ese grupo de gente, entonces, yo he visto, yo escuché que
está hablando en contra de Moisés y en contra del templo. Así está diciendo, ¿no? Vamos a ver un poquito el capítulo 21, este mismo de Hechos 21, a ver qué pasó. 21 al 24. ¿Cómo dice ahí? El 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Sí. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Sí, hasta ahí. Dice el 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar contra Moisés. Imagínense lo que está diciendo. Se ha oído, está en pleno juicio en ahora, Pablo, ¿no? Que está en contra de Moisés. Vamos a pensar, ¿Apóstol Pablo estaba en contra de Moisés o no? No estaba en contra de Moisés él. Él no estaba en contra de Moisés. Estaba en contra de la corriente rabínica que había, de esas leyes orales. Esas leyes impuestas por Shammai. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no? Que había un congreso, en el congreso había 70 jueces. ¿Se acuerdan? El presidente de ese era el número 71, que se le denominó Shammai. Y ahí ellos se reunían y sacaban las leyes orales para el pueblo. Y ya totalmente distorsionado. Dicen que esas leyes era un cerco que se ponía alrededor de la Torah. ¿Se entiende? Entonces uno que quería estudiar la Torah ya no podía estudiar por la Torah. Tenía 4.000 leyes que estudiar antes que eso, ¿no? Y que cumplir. Por eso el apóstol Pablo estaba en contra de todo ese sistema. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a Romanos otra vez. Versículo 9. ¿Alguien puede leer? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Sí, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? ¿De quién está hablando? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? Aquí en realidad está hablando de 3 grupos de personas. El primer grupo es el ateo. ¿Se entiende? El segundo grupo, ¿cuál es? El que conoce la palabra. ¿Sí? Podemos decir el temeroso de Dios. ¿Sí? ¿Y el tercer grupo cuál es? El judío. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué significa que están bajo pecado? ¿Qué significa que estamos todos bajo pecado? ¿Qué significa? Que todos nos convertimos ya en transgresor de la ley, que no pudimos cumplir. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Bueno, versículo 10 al 12. ¿Alguien puede leer? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está, es como una fotografía, ¿no? Viste que ahora la gente se saca mucho, ¿cómo se llama? El selfie, ¿no? Así, ¿no? Se hace la gente, ¿no? Uno ve por la calle y se ven 2 chicas que están abrazadas, 2 amiguitas y están así, ¿no? Selfie, ¿no? Entonces después sale, después ven Facebook, ven WhatsApp, está ahí todo, ¿no? Esta es la fotografía del ser humano, esto que estamos leyendo acá. Voy a leer otra vez. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es nuestro selfie, Ese es nuestro selfie.
Dios, ahí, a ver, voy a hacer un selfie a ustedes, dice, ¿no? Y ahí sale lo que hay dentro nuestro. Esa inclinación del ser humano a cometer ¿el qué? El pecado. ¿De quién reír, no? ¿Se va entendiendo un poco? Sí. Muy bien. Vamos a ver un poquito Salmos 14. Vamos a ver para ver, hay un caso también. Salmo 14. Del versículo 1. Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es ese? El ateo. Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. De esto es lo que está hablando Pablo en Romanos. De este capítulo de Salmo 14. De este él sacó y escribió en Romanos capítulo 3. Lo que recién leímos. Jehová miró desde el cielo, desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay quien entienda, dice, ¿no? No hay quien busque. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jehová y se alegrará, ¿quién? Israel. Pablo de este capítulo, de Salmos capítulo 14, es lo que está escribiendo el libro de Romanos. ¿Se entiende? Entonces, ven que no es algo nuevo que saca él, no es algo que voy a inventar algo y a escribir algo a los romanos. No. ¿Qué es lo que Pablo tenía en la cabeza de él? ¿Se acuerdan dónde estudió él? ¿Quién? Gamaliel. Sí. Él estudió en la escuela de Gamaliel. ¿Se acuerdan? El examen de ingreso para la escuela de Gamaliel, ¿cuál era? Saber todos los 5 Sí, libros. saber toda la Torá de memoria. Y ahí recién entraba y ahí recién empezaba a estudiar. Entonces Pablo tenía eso en su cabeza ya. ¡Tum! Por eso cuando él escribe, siempre ustedes van a ver que se va a la Torá. Busca ahí, de ahí saca y le muestra y le enseña a la gente. ¿Se va entendiendo? Vale. Vamos a Romanos otra vez, a continuar. Vamos a hacer rapidito. Romanos, versículo 13. ¿Cómo pone ahí? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sí. ¿Después? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sí. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. Sí. ¿A quién está describiendo apóstol Pablo? ¿A quién está describiendo él? Los judíos. ¿A los judíos? ¿A quién? A todos. Sí, dijimos que había 3 grupos de personas, ¿no? En esos 3 grupos entran todos los seres humanos ya, ¿no? ¿Sí? El ateo, el estudioso de la Biblia y los judíos. Ahí está describiéndonos a nosotros. No hay diferencia, dice, entre judío y gentil. No hay diferencia. ¿Se entienden? Vamos a ver un poquito Isaías 59. Isaías 59, versículo 4. Vamos a ver. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos, ¿de qué? Sí, de áspides. Y tejen telas de arañas.
el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esto es lo que está escribiendo Pablo, ¿no? Mira que se ve bien. Cuando el apóstol Pablo vivía en ese tiempo que escribió Romano, este libro de Isaías estaba ya. Sí. 750 años estaba ya. ¿Se entiende? Bueno, exactamente más o menos 800 años antes de Pablo ya estaba este libro de Isaías. Sí. ¿Se va entendiendo? Y él sabe, pues, por eso está contando. El 8 y 9. ¿Alguien puede leer fuerte? No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Sí, hasta ahí. Atiendan un poco bien. Todo se relaciona con la teología del reemplazo. Todo. Cuando uno se aparta de la Torá, de la ley de Dios, cuando uno se aparta de eso, ahí comienza a funcionar la teología del reemplazo. Nosotros ayer, perdone que yo le hable de esto, pero voy a contarle. Ayer hubo la fiesta mundial en Madrid del orgullo gay. ¿Escucharon, no? Entonces de todos los rincones del mundo vienen los chicos que quieren ser chicas y las chicas que quieren ser chicos, ¿no? Sí, de todos lados. Los semáforos, yo estuve mirando el documental ahí en la tele. Los semáforos tenían un hombre y otro hombre, ¿viste? Luz verde o rojo. Un hombre con un hombre, así agarrado en la mano, era su... ¿Sí? O una chica y otra chica, así su luz, ¿no? Justamente estábamos hablando con Raquel, con Elías y con David sobre ese punto. Estuvimos hablando un poco. A nosotros nos están enseñando de que si uno, por ejemplo, tiene un pensamiento, ay, yo creo que soy una mujer, por ejemplo, yo digo, ¿no? Y digo, ay, yo no me siento bien, soy una mujer, digo, ¿no? Entonces, todo el gobierno y el Estado me apoya que yo sea una mujer, ¿se entienden? Entonces me van a traer falda, me van a traer para pintar los labios, me tengo que sacar mi barba, tengo que caminar así un poco más duro, ¿no? Y después me dan psicólogos y me alientan para que yo sea una mujer, ¿sí o no? Pero, ¿cómo se cambiaron las cosas, sí o no? Porque si una persona, por ejemplo, si yo me siento así, yo me siento una mujer, digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una persona que me instruya, que me enseñe y que me muestre que mi error, con unas 10 o 15 o 60 sesiones, que me enseñe, ¿no? ¿Sí o no? Que me muestre, Gerardo está en mal camino, no está bien eso, mira cómo pone aquí, y me muestra. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo entender que mi camino está errado, ¿sí o no? Y puedo cambiar la forma de pensar, ¿sí o no? Sí. Esa teología del reemplazo es lo que está cegando a la humanidad. Atiendan un poco bien. Una vez hubo un debate, hace unos años atrás hubo un debate entre un sacerdote, un cura, y un pastor. Hubo un debate. El sacerdote le dijo al pastor: tú festejas Navidad porque nosotros pusimos la fecha de Navidad. Le dijo el sacerdote al pastor, ¿no? El cura. Nosotros pusimos la fecha de Navidad, por eso vos festejas Navidad en tal fecha.
nosotros pusimos la fiesta de Semana Santa. Por eso el viernes es santo y vos festejás Semana Santa, porque nosotros pusimos, antes que vos nacieras, los libros del Nuevo Testamento nosotros pusimos, nosotros, ¿cómo se llama? Traducimos, ¿no? Traducimos y pusimos los libros de la Biblia. ¿Tú serías capaz de sacar o poner algún libro al Nuevo Testamento? Nosotros lo hemos hecho. Entonces este pastor tenía falta de argumentos y fue pisoteado y maltratado por ese cura, ¿no? Porque no tenía argumentos, no tenía nada que contar. Pasó el tiempo y luego se reunió ese mismo sacerdote, ese mismo cura, con un judío que creía en Mashiach como Mesías, que creía en Jesús como el Mesías. Entonces este judío le preguntó al sacerdote, le dijo: oiga señor sacerdote, oiga por favor, ¿quiénes fueron los escritores, los autores, ¿no?, de los libros del Nuevo Testamento? ¿Fueron judíos?, le preguntó. Sí, todos fueron judíos, le dice el sacerdote. Entonces, ¿quién tiene autoridad? ¿Tiene autoridad el que escribió o el que puso? ¿Quién tiene más autoridad?, le dijo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene autoridad? Tiene autoridad el que escribió. Por eso, atiendan bien. Creer en un Mesías fuera del entorno judío está torcido, es una equivocación muy grande. ¿Se entiende? Es que han creado un Jesús de Nazaret fuera de Yeshua. Yo pregunto una cosa: ¿quién es el verdadero Mesías? ¿Jesús de Nazaret o Yeshua HaMashiach? ¿Quién es el verdadero Mesías? ¿Aquel que se iba los sábados a la sinagoga o aquel que se iba el domingo a la iglesia? ¿Quién es? Esa teoría del reemplazo, sin que nosotros nos demos cuenta, está corriendo muy fuerte ahora. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito Romanos otra vez. ¿Dónde estábamos? Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿quién escribió? ¿Quién fue el que escribió? El autor, el que estaba escribiendo. 14 libros creo que escribió apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién era él? Era un judío. Y los demás que salen también judíos. Y el Antiguo Testamento, si vemos, todos eran judíos. Entonces, uno que lee la Biblia y tiene su creencia fuera del entorno judío, crea una teología del reemplazo. ¿A qué es lo que le reemplaza? Al judaísmo. Entonces él se mete en, ¿cómo se llama?, en el entorno donde él se crió. ¿Se va entendiendo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar: ¿qué es lo que yo creo? Mi entorno, ¿dónde yo crecí? ¿Qué fue lo que me enseñaron? Por eso, si ustedes quieren aprender verdaderamente la palabra, tienen que decidir en sus corazones una cosa muy importante. Tienen que decidir por buscar verdaderamente la verdad o seguir con sus propias ideas y pensamientos que han heredado de generaciones antiguas. ¿Se entiende? Una vez yo me puse en ese punto, yo también. Yo vengo de muchas iglesias, ¿no? Y antes de mis padres también, de otras iglesias, ¿no? Pero un día yo me puse sentado también y
pensé. Me puse como Matrix, ¿no? Mati. La pastilla azul Ah, y la pastilla roja. Tenía que decidir roja o azul. Así mismo estaba yo también. ¿Sigo yo con lo que pienso, con el entorno que he aprendido? ¿O voy a buscar la verdad? Entonces tengo que decidir por uno de dos. No puedo vivir pues con los dos. ¿Se entiende? sí. Hay una cosa que vamos a ver. Nosotros escuchamos muchas veces la palabra Cristo. ¿Sí? Cristo. Cristo. Así, ¿no? Realmente esa palabra Cristo es Christos. Es su palabra. Esa es una palabra griega que significa ungido. Christos. Esa palabra ungido se usaba cuando un rey iba a ser ungido como rey. Entonces le decía el Christos. En guaraní, ¿cómo se dice? Cristo, dice, ¿no? En guaraní. En guaraní allá en el campo Paraguay, ¿no? Cristo, dice, ¿no? Christos es un rey que fue ungido. En hebreo se llama Mashiach. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver un poquitito eso. Miren, aquí sale una cosa. Vamos a hablar un poco sobre esa teoría del reemplazo. Atiendan bien lo que se reemplazó. Un poquitito nomás yo busqué. Pero vamos a ver unos cuantos puntos con respecto a eso, ¿vale? ¿Está bien? Acá dice, murió, o sea, Yeshua murió en Pesaj. ¿Saben qué significa eso, no? Pascua, ¿no? Yeshua murió en Pesaj. Jesús, los cristianos le llaman Santa Cena, en Santa Cena. ¿Se acuerdan? Yeshua, el seguidor de Yeshua ora al Eterno, quien es el centro de su vida. O sea, el seguidor de Yeshua, el seguidor del Mesías, ¿a quién le ora? No le oramos a Yeshua. ¿Le oramos a quién? Sí. ¿Se va entendiendo? Miren. El seguidor de Jesús ora a Jesús. Y Jesús es el centro de su vida. ¿Ven cómo fue cambiando? Cuando Pablo ora, ¿a quién ora el apóstol Pablo? ¿Le ora a Yeshua o le ora a Hashem? ¿A quién le ora Pablo? Ahora pasó 2000 años. Los seguidores de Yeshua, del Mesías, ¿a quién le ora? ¿Le ora al Mesías o le ora a Hashem? ¿A quién le oran? A Hashem, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los seguidores de Jesús oran a Jesús. Y Jesús es el centro de su vida. ¿Ves cómo se reemplazó eso? Entiendan bien. Yeshua, entiendan bien. Yeshua se escribe así. Y-A-H-S-H-U-A. Yeshua. Así se escribe. Y-A-H es la raíz de Yahweh. Esa es la raíz para escribir Yahweh. ¿Se va entendiendo? Después pueden escuchar otra vez la grabación y pueden apuntar bien. ¿Sí? S-H-U-A. ¿Viste que? Yahshua. Así es, ¿no? Entonces, Shua es igual a salvación. Atiendan bien esto. La traducción de Yahshua es la salvación de Yahweh. Esa es la traducción. ¿Se entiende? Pero Jesús, ¿qué significa? Jesús es una palabra griega. Jesús es una palabra griega. ¿Y qué significa? Muchísimas metamorfosis, transformación tuvo esa palabra hasta llegar a la palabra Jesús. Ahora terminamos en Jesús. Hoy vamos a estudiar esa partecita nomás. Pero realmente mucha metamorfosis, mucha transformación tuvo hasta llegar a Jesús. ¿Sí? Jesús significa G, significa he aquí. G. Y sus significa caballo. Entonces la traducción sería he aquí el caballo. Esa es la traducción de Jesús. Siempre nosotros pensamos Salvador, así pensamos, ¿no? ¿Sí o no? Por eso, esa
teología del reemplazo. Miren cómo está funcionando ahora. Si no me creen a mí, dice ese Gerardo está hablando de idioteces. Investiguen ustedes y vean ustedes. Ahora tenemos internet, ¿no? Pueden investigar y pueden descubrir ustedes mismos. Con sus propios ojos pueden ver. ¿Se entiende? Vamos a ver un poco Romanos 10:4. Un poquitito ahí vamos a ver. Romanos 10:4. ¿Cómo dice ahí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo podemos entender esta palabra? ¿Ustedes están entendiendo? ¿O tienen un sueño nomás? ¿Están entendiendo o no? Miren cómo pone el 4. Porque el fin de la ley, de la Torah, ¿no? Es Cristo, pone en la traducción. Para justicia a todo aquel que cree. Imagínense lo que está diciendo ahí. Es una así normal que nos vamos a escuchar. ¿Qué es lo que dicen acá? Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, apareció Cristo y ahí terminó la ley. Ahora empieza la gracia. Así podemos decir, ¿no? ¿Sí o no? Pero la traducción real, miren cómo es. El objetivo final es Yeshua HaMashiach. El objetivo final de la Torah. ¿Se entiende? Para seguir la obediencia a la Torah. Porque la final de la Torah es Mashiach. Esa es su traducción. O sea que Yeshua es ¿qué es? La finalidad de la Torah. Es como terminar el libro para que podamos obedecer. ¿Se entiende? Pero en la traducción que dice que Jesús es la terminación de la ley y ahora empieza la gracia. ¿Se dan cuenta cómo sublimemente han cambiado? Con Cristo terminó la ley y llegó la gracia. Mira, Yeshua podría pecar, por eso es tentado. ¿Se acuerdan? Yeshua, cuando estaba, ¿dónde estaba? En el pináculo, estaban diferentes en el desierto, en diferentes lugares. Él fue tentado porque podría pecar. ¿Se entiende? Podría pecar. Sí, era tentado. Era tentado por Satanás. Te voy a dar todo este reino, toda la riqueza del mundo si me adorares. ¿Se acuerdan? Él fue tentado porque podría haber pecado. Ese es Yeshua. Pero Jesús no podía pecar porque es divino. Esa es la forma que nos hacen creer. Después, ¿qué dice? Yeshua es la cabeza de Israel que se casa con el Eterno. O sea, Yeshua, ¿quién es? La cabeza que guía al verdadero Israel, que guía a Israel. Y es el que se casa con Hashem. ¿Se va entendiendo? Pero acá dice, Jesús se casa con la iglesia. ¿Ves qué diferencia hay? Yeshua celebra Pesaj. Jesús estableció la cena del Señor. ¿Se acuerdan? La Santa Cena que nos enseñaron. Que está sentado Jesús, sus 12 apóstoles, ¿no? Pero eso, Yeshua, desde que nació él festeja Pesaj. Desde que nació. Ven cómo se fue cambiando. Ven cómo se fue reemplazando el Yeshua hebreo por Jesús de Nazaret griego. Eso es lo que tienen que decidir ustedes. Tienen que pensar y meditar y estudiar para entender la verdad. Yeshua dio instrucción a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Yeshua dio instrucción a sus discípulos. Jesús dio instrucción a los gentiles. Por ejemplo, el llamado la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? Yeshua cumplió su misión mientras estaba en la tierra. Mientras que Yeshua nació en la tierra y estuvo aquí, él cumplió su misión. Pero Jesús apareció muchas veces antes que naciera. ¿Se entiende? Por ejemplo, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Que dicen, no, Jesús ya vino antes y habló con Abraham. ¿Se acuerdan? Así aprendimos. Entonces, entre Yeshua y Jesús de Nazaret hay una gran diferencia. Para Yeshua, la gracia es parte de la Torah y siempre
siempre ha existido. Para Yeshua, la gracia es parte de la Torah y siempre existió. Para Jesús entró la gracia como algo nuevo. Terminó la ley y empezó la gracia. Después se va a cortar la gracia y aparece otra cosa. Y después se corta esa otra cosa y aparece otra cosa. ¿Ven el reemplazo cómo va funcionando? La teología del reemplazo. Yeshua indica que el diezmo está vigente en el contexto judío. O sea, Yeshua indica que el diezmo ya está en el contexto judío. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Torah? Que tienen que traer sus verduritas, sus frutos, sus ganados, el primogénito, tienen que traer. ¿Y qué tienen que hacer con eso? Eso era para la viuda, era para el pobre, para el huérfano y para los extranjeros que venían. Para que en ese lugar en Israel no existiera la pobreza, sino que todos tengan para comer. ¿Sí o no? Eso era Yeshua. ¿Y Jesús qué dijo? Ordena el diezmo para los gentiles. Cambió ya un poco la cosa, ¿no? Después, ¿qué dice acá? Muchos judíos rabínicos han creído en Mashiach. Atienden un poco bien esto. Muchos judíos rabínicos, judío, y te verá, creyeron en Yeshua como Mashiach, como Mesías. ¿Se entiende? Los rabinos nunca creerán en Jesús. Atiendan un poco bien. Los rabinos nunca creerán en Jesús. ¿Por qué? Ellos no pueden creer en Jesús porque Jesús está fuera del entorno judío. En el nombre de Jesús se mató a los judíos. ¿Se va entendiendo? En la Inquisición la cerraban. Agarraban una pata, otra pata la abrían y la cerraban. Por la mitad le cortaban a los judíos. La ataban del cuello y la ataban al caballo y por toda la ciudad le hacían correr a los judíos. Le despojaban de sus riquezas en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso era la Inquisición. Lean, busquen, investiguen y verán lo que se leen ahí. Por eso un rabino no puede creer en Jesús. ¿Se va entendiendo? Pero sí en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, que es judío. Por eso lo importante es en qué creo yo. Eso es lo importante. Esa teología del reemplazo ha robado muchas almas. Por eso tenemos que regresar al origen, investigar y ver y conocer más sobre ese Yeshua judío. Ese que vino y murió. Ese que vino y quitó el Yeser Hará. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Dice, Yeshua iba a la sinagoga. ¿Sí o no? Jesús iba a la iglesia. ¿Qué cambito? ¿Sí o no? Hay que entender el rol de Israel. Israel es la clave de los profetas hebreos. Israel es el eslabón perdido de los anuncios en las diferentes iglesias. O sea, Israel, Yeshua, los profetas hebreos y ese entorno hebreo es el eslabón perdido de lo que se predica en las iglesias. Ese es la teología del reemplazo. ¿Se entiende? Pero muchísimas personas están escuchando la llamada. Están escuchando la llamada. Porque mis ovejas conocen mi voz, dice. Yo soy el buen pastor. Así dice. Aunque fuimos desviados, aunque estuvimos con lobos por ahí que no estaban por comer, ¿no? Pero cuando llama al pastor, oyen mi voz. Se puede diferenciar la falsedad y la verdad. Se puede diferenciar. ¿Se entiende? Bueno, dice, Yahweh trata primero con Israel y luego con las naciones. ¿Se entiende? Yahweh, Hashem, Abba, así el mismo es, ¿no? Sí. Él trata primero con Israel, trata las 12 tribus, todos los problemas que hay, y después trata con las naciones. Pero la vista de Dios, el reloj de Dios, ¿quién es? Israel.
¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poquito Romanos, capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 9, versículo 4. 9, 4. ¿Cómo pone ahí? Que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sí, ahí dice, miren, la elección de Israel pone el título, ¿no? Que son los israelitas, dice, de los cuales son, ¿qué cosa? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se entiende? Entonces es con Israel. Si nosotros creamos un Jesús de Nazaret fuera del entorno judío, torcemos la verdad. Hemos aprendido mal. Muchos han enseñado con todo su corazón, con toda buena voluntad, pero no sabían. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Isaías 45, versículo 2. Vamos a ver un poquito ahí. Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Hashem, el Elok de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Hashem, ninguno más hay, no hay Elok fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Hashem, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Hashem, soy el que hago todo esto. ¿Se entienden? 46, vamos a ver, 12 y 13. ¿Alguien puede leer? Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Sí. Entonces, ¿dónde Dios pone su salvación? ¿Dónde Dios pone su gloria? ¿Dónde Él pone su palabra? ¿Dónde Él pone su pacto? ¿Dónde Él pone su luz? ¿Dónde pone Él? Ajá. Mi gloria en Israel, dice, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, creer algo fuera de ese entorno quiere decir que está ya reemplazado por un entorno griego, por un entorno romano. ¿Se va entendiendo? Esa no es la verdad. El cristianismo nace del judaísmo. Yeshua Minesrat es la pieza más importante. Fue judío, no puede ser separado de su entorno judío. ¿Se va entendiendo? Por eso yo quiero que piensen un poco en esto que estamos estudiando. Piensen, también investiguen. Esta es una basecita nomás que yo les estoy mostrando. Pero investiguen ustedes y vean. ¿Sí? Entenderlo de una forma no judía es una equivocación. Yahshua no iba a la iglesia los domingos. Él iba los sábados a la sinagoga. La iglesia enseña que Jesús rompió con el judaísmo. ¿Sí? Y trajo el cristianismo a los gentiles. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Que Jesús trajo el cristianismo para los gentiles, dejó a Israel y ahora están con los gentiles. ¿Cuántas veces? Yo escuché muchísimas veces. El cristianismo surge de las interpretaciones y escritos que se hicieron después de la muerte de los apóstoles. O sea, el cristianismo, ¿cuándo surge? Después que murieron todos los apóstoles. En las traducciones, ¿se acuerdan? Estudiamos ya lo que pasó en el año 135, ¿se acuerdan? En el año 162, en el año 300 después de Cristo, ¿se acuerdan? Con Constantino, ¿se acuerdan? Y después sí vamos a seguir estudiando y van a ver cómo cada año, cada época
fueron cambiando más y más. Separaron y alejaron mucho más. Reemplazaron la verdad por la mentira. Reemplazaron a Yeshua HaMashiach por Jesús de Nazaret. Reemplazaron las fiestas judías por las fiestas paganas, como Navidad, Día de los Muertos, Semana Santa, Pascua, todo eso. Reemplazaron, pero la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué no se ha dado cuenta? Para el cristiano, Jesús es el fundador del cristianismo. Para un judío no, porque un Mesías no puede estar desconectado del judaísmo. ¿Se va entendiendo? Más o menos. ¿Están entendiendo esta teoría del reemplazo? Teología del reemplazo. ¿Están entendiendo bien? Bueno, vamos a terminar ya. Vamos a Romanos. Vamos a ver un poquitito ya. Y terminamos. Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19 voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nosotros tenemos que entender 4 cosas. 4 cosas hay que entender. Cuando leemos estos 2 versículos, hay que entender 4 cosas. Si no entendemos estas 4 cosas, pues no entendemos nada. Leemos y interpretamos lo que queremos. Hay que entender una cosa que se llama obras de la ley. Número 1. Número 2, bajo la ley. Número 3, hacedores de la ley. Número 4, la ley del pecado. Ya está claro. Después pueden mirar el video y copian tranquilamente. Para entender este libro de Romanos, libro de Efesios, libro de Gálatas, tenemos que entender estas 4 cosas y tenemos que prestar muchísima atención en el contexto cuando leemos. ¿Qué significa obras de la ley? ¿Qué significa bajo la ley? ¿Qué significa hacedores de la ley? ¿Qué significa la ley del pecado y de la muerte? Esas 4 cosas hay que entender muy bien. Cuando la Biblia habla obras de la ley, nos está explicando que por cumplir la ley de Moisés, por intentar cumplir las leyes escritas por Moisés, nadie puede ser salvo. ¿Se entiende? Eso es cuando pone obras de la ley. ¿Se va entendiendo? Cuando pone bajo la ley, habla del sistema rabínico. Habla de esas leyes orales. ¿Se acuerdan? El Takanot y Sejerot, dice, ¿no? Esas son las 4.000 leyes que habían hecho Shamaim. ¿Sí? Vamos a ver un poquito para que vean. En Efesios 2:15 vamos a ver. ¿Qué pone ahí? Efesios 2:15. ¿Cómo pone ahí? ¿Alguien puede leer fuerte? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sí, aquí dice en el 15, miren bien. Aboliendo en su carne las enemistades. Había enemistades, pues, por las leyes rabínicas, por las leyes de Shamaim. ¿Sí? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Esa es la ley de Moisés? ¿O no? No. Están durmiendo ya algunos, La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son los Takanot y Sejerot. O sea, las leyes que crearon los Shamaim. O sea, que pusieron alrededor de la Torah.
Así, para proteger la Torá, crearon 4000 leyes. ¿Qué le parece? Eso se llaman bajo la ley. Habla de ese sistema de ordenanzas rabínicas. ¿Se va entendiendo? Después hay una cosa que se llama hacedores de la ley. Hacedores de la ley, ¿se acuerdan quién decía que en tu ley medito de día y de noche? ¿Quién era ese? David, ¿no? No sé si nuestro David o otro David. Pero en tu ley deleito, me deleito de día y de noche. Ahí sale una cosa, vamos a ver un poquito. Romanos 2.13. Romanos 2.13, ¿dónde estábamos la otra vez? Romanos 2.13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí ya sale, ¿no? 1 Corintios 7, vamos a ver. 1 Corintios 7. Versículos 18 y 19. 18 y 19. ¿Fue llamado a algunos siendo circunciso? ¿Qué es ese circunciso? ¿Fue llamado a algunos siendo incircunciso? No se circuncide. 1 Corintios 7, 18 y 19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. ¿Sino qué cosa? Sino el guardar los mandamientos de Hashem. Esos son los, ¿cómo se llama? Hacedores de la ley. ¿Se va entendiendo? Eso entra en los hacedores. Somos obedientes. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió. Antes no podíamos vivir así, pero ahora tenemos una instrucción por escrita. ¿Y qué pasa? Esa instrucción escrita, cuando nosotros leemos, ¿qué pasa? Al leer, obedecemos lo que nos dice ahí y nos convertimos en hacedores. ¿Se va entendiendo? Primera de Juan, vamos a ver. Ya voy a terminar. Primera de Juan 5 del 1 al 3. Primera de Juan 5 del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios, la instrucción que Dios nos da, no es pesado, sino todo lo contrario. Es una gracia grande, porque con estas instrucciones yo puedo criar a David. Con esta instrucción yo doy gracias porque puedo tener una relación con mi esposa y salir de cualquier pozo donde estamos. Con esta instrucción yo puedo guiar mi negocio exitosamente. Con esta instrucción yo puedo llevarme muy bien con mi suegra. Eso. ¿Sí o no? Con esta instrucción yo puedo llevarme muy bien con la sociedad. Con esta instrucción es una gracia, es un amor tan grande que Dios me ha dejado para que mi vida sea una vida de éxito. Esa es la gracia. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Algunos cuando ven un perro le dan una patada. Pero acá nos enseña cómo tenemos que tratar a los animalitos también. Entonces el perro que vive conmigo recibe la gracia de parte nuestra. ¿Sí o no? O el gato o la tortuga. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque somos personas que estamos instruidas por la palabra. ¿Se va entendiendo? El número 4, ¿cuál era? La ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es eso? Esa es la ley del Yeser Hara. ¿Se va entendiendo? La ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley del Yeser Hara. La inclinación a lo malo. La inclinación al pecado. ¿Se va entendiendo? Cuando encontramos esta ley del pecado que sale en la Biblia, nos damos cuenta que esa persona es la que está inclinado a pecar. Y no puede, ay, yo no quiero pecar, no quiero pecar, ay, Dios, ayúdame, yo no quiero pecar. Y se va y peca. ¿Por qué?
porque tiene el Yeser Jara dentro. No hizo cling todavía. Yeshua HaMashiach vino para quitar el Yeser Jara, para quitar esa inclinación al pecado. Nos da la vida y nosotros abrazamos esta Torah. Abrazamos esta palabra. Y esta palabra es viva para nuestra vida. ¿Se va entendiendo? Esta es una gran gracia. Pero el mundo nos ha engañado con la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es la corriente más fuerte que hay en este mundo ahora, que está arrastrando las almas. Nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, que nació en Israel, que habló en hebreo, que iba a la sinagoga, que quitó el Yeser Jara y que nos dejó las instrucciones para que nosotros abracemos y le seguía. Él ya va adelante, Él ya resucitó, ya va adelante, el primero. Nosotros vamos detrás, siguiéndole. ¿Se va entendiendo? ¿Entienden muy bien? Muy fácil. ¿Sí? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.